Esta pequeña desapareció después de salir a jugar a la calle con sus hermanos y tuvieron que pasar días con una intensa búsqueda, hasta que lamentablemente sería encontrada de la peor forma. Pero lo más aterrador del caso es que el culpable era un sujeto que ya había estado en prisión por actos muy graves en contra de otra pequeña, pero que increíblemente las autoridades lo habían dejado libre después de cumplir 2 años en prisión. ¿Conoces el caso de la pequeña Sarah Payne? Y si no, quédate, que yo te lo platico. Sarah Payne era una niña de 8 años que vivía en Hersham, Surrey, junto con sus padres Sarah y Michael Payne y sus hermanos Lee, Charlotte y Connor. El 1 de julio del 2000, la familia estaba visitando la casa de los abuelos maternos en Kingston Gorse, West Sussex, un área rural cerca del mar. Aquella tarde, Sarah y sus hermanos salieron a jugar al escondite en un campo de maíz cercano. Sarah Payne, mientras corría hacia la carretera principal, sus hermanos la perdieron de vista y cuando fueron a buscarla, ella había desaparecido sin dejar rastro. Los niños corrieron de vuelta a la casa para alertar a los padres, quienes llamaron a la policía de inmediato. Fue así que comenzó una búsqueda masiva por toda el área, con la participación de cientos de voluntarios, helicópteros y unidades caninas. ¿Acaso una pequeña había desaparecido o alguien la había raptado? Desde el principio, la policía consideró que la desaparición de Sarah Payne no era accidental. Uno de los principales sospechosos era un tipo llamado Roy Withing, un hombre de 41 años que vivía a solo 8 kilómetros del lugar donde desapareció la pequeña. Tenía un historial criminal preocupante, ya que en 1995 había sido condenado por capturar y aprovecharse de una pequeña de 8 años. En ese momento, el hombre solo fue sentenciado a 4 años de prisión, pero solamente cumplió 2 años y 5 meses antes de que volviera a quedar en libertad. Así es, familia, una completa locura pensar que este tipo cometió actos verdaderamente atroces en contra de una pequeña de 8 años y que solamente lo dejaron en prisión 2 años y 5 meses. Yo no sé ustedes, familia, pero esto a mí de verdad que me da muchísimo, pero muchísimo coraje. Cuando fue interrogado el 2 de julio del 2000, Roy Withing afirmó que la tarde de la desaparición de Sarah Payne estaba en un parque de atracciones en Hove, a unos 40 kilómetros de distancia, pero no había testigos que confirmaran su coartada. Como la policía no tenía pruebas en su contra en ese momento, lo volvieron a dejar en libertad. Pero días después, el 23 de julio del 2000, Roy Withing fue arrestado nuevamente por robar un coche y huir de la policía. Esto lo mantuvo en custodia mientras continuaba la investigación del caso de Sarah Payne. Me parece increíble saber que las autoridades sabían del pasado criminal de este tipo y que en una primera instancia simplemente lo dejaron libre como si no hubiera hecho nada. Ya sé que necesitan pruebas para, tenerlo ahí, pero de verdad, híjole, tan solo me pongo a pensar y digo, si a este sujeto lo hayan encarcelado como se debía, probablemente lo que pasó con Sarah Payne no haya sucedido jamás. Y eso es lo que me da más coraje y bastante tristeza. Sin embargo, para el 17 de julio del 2000, 16 días después de su desaparición, el cuerpo de Sarah fue encontrado por un granjero en un campo cercano a 25 kilómetros del lugar de la desaparición. El cuerpo estaba en un estado avanzado de descomposición, lo que dificultó determinar la causa exacta de su final. Pero más tarde, la autopsia confirmó que había sido víctima de un ataque grave antes de ser enviada al otro mundo y que su cuerpo había sido arrojado en el campo poco después de su desaparición. Fue entonces que la policía intensificó su investigación y comenzó a rastrear el paradero de Roy Withing en los días posteriores a la desaparición, y la evidencia contra él se fue acumulando rápidamente. Algunas de las pruebas era que los vecinos habían reportado haber visto una furgoneta blanca Ford Transit rondando el área el día de la desaparición y Roy poseía una furgoneta de este tipo. Además, durante un registro forense se encontraron cabellos y fibras de la ropa de Sarah en la furgoneta de este sujeto. Roy afirmó haber estado en un parque de atracciones, pero un ticket de gasolina lo ubicó cerca de la zona de la desaparición. Por último, algunos testigos afirmaron que este sujeto se había afeitado la cabeza y actuaba de manera extraña después de la desaparición de Sarah. No había dudas, nada de dudas, de saber que este sujeto había sido el responsable de todo lo que había pasado con la pequeña. Y ahora sí, le tocaba pagar las consecuencias, le tocaba que le dieran el castigo como debieron haberle dado antes, pero que lamentablemente en esta ocasión sí se perdió una vida.
Basado en estas pruebas, la policía arrestó a Roy Wathan el 6 de diciembre del 2000 y fue acusado formalmente. Y el juicio contra este sujeto comenzó en noviembre del 2001 en el Tribunal de la Corona. La fiscalía presentó pruebas contundentes, incluyendo los análisis de ADN y testimonios de testigos. Y después de un juicio de 4 semanas, el 12 de diciembre del 2001, un jurado lo encontró culpable y este monstruo fue sentenciado a cadena perpetua, con un mínimo de 50 años en prisión, aunque más tarde su sentencia se redujo a un mínimo de 40 años para que pudiera salir en libertad. Esto significa que no podrá salir en libertad, o al menos no podrá ser elegido para salir en libertad hasta el 2041, y para este año, si el hombre aún vive, tendría aproximadamente 82 años. Pero espero que ese momento no llegue y que de verdad el hombre nunca vuelva a ver la luz del sol fuera de las rejas. Después de todo lo ocurrido, su madre se convirtió en una activista para la protección infantil. Su lucha llevó a la creación de la Ley de Sara, inspirada en la legislación de Estados Unidos llamada Megan's Law. La Ley de Sara permite a los padres acceder a información sobre personas que puedan representar una amenaza para sus hijos. Esta ley fue aprobada en 2011 y sigue vigente en Inglaterra y Gales. El padre, Michael Payne, sufrió una profunda depresión y problemas de alcoholismo después de todo lo sucedido, y lamentablemente en el 2014 él fue encontrado sin signos vitales en su apartamento a los 45 años. Sarah Payne, la madre, continuó su activismo, pero en el 2009 sufrió un derrame cerebral que afectó toda su salud. Los hermanos de Sarah crecieron marcados por la tragedia, pero han apoyado la causa de su madre. El caso de Sarah Payne es uno de los casos más impactantes del Reino Unido. No solo conmocionó al país, sino que también impulsó cambios importantes en las leyes de protección infantil. La historia de esta pequeña sigue siendo un recordatorio de la importancia de la vigilancia y la seguridad de los niños. Así que mi consejo es que si tú tienes niños pequeños, niñas pequeñas que aún no se sepan cuidar, por favor, estate alerta de ellos y no dejes que salgan de tu vista. Allá afuera se los he dicho un montón de veces y no me cansaré de decírselos, pues allá afuera existen de verdad personas muy malas, dispuestas a hacer absolutamente todo con tal de saciar sus más oscuros deseos. Por favor, cuida de los tuyos, protégelos para que nada de este tipo de situaciones sigan pasando. Ese es mi consejo. Sin embargo, me gustaría saber qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de este caso. Por favor, coméntalo aquí debajo y no olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares y conocidos para que se enteren de lo que ocurre alrededor de todo el mundo. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que te dejo aquí en pantalla: Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Te recuerdo que subo videos todos los días a las 8, 8 y media o 9 de la noche con casos e historias completamente nuevas que seguramente no conocías. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes, pero que si tú eres nuevo o nueva en la página, seguramente no habías visto, para que te quedes muy pendiente. También te invito a que me sigas en mi página secundaria como Soy Kevin Barranco, esta que estás viendo en pantalla. Por ahí estaré estrenando muy pronto un nuevo formato de videos que podrían interesarte. También a la comunidad de TikTok, vayan y síganme en mi otra cuenta de TikTok que se llama Soy Kevin Barranco. Y también te recuerdo que tengo otro proyecto de redes sociales llamado Archivo Extinto, donde les exploro lugares completamente abandonados, históricos, embrujados, buscando todo el tema de lo paranormal. Así que si te gusta el terror y todo este ámbito, seguramente te puede interesar, así que te veo por allá. Puedes seguirme en Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Ahora sí, sin más que decirles, familia, yo soy Kevin Barranco. Y recuerden, agudiza tus sentidos, ponte en alerta, que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Ahora sí, ¡vámonos!